¿Qué pasaría si te dijera que el objeto más sagrado de la historia de la humanidad no está perdido en el tiempo, sino enterrado bajo metros de hormigón armado por orden gubernamental? Jerusalén es, incuestionablemente, el lugar más explorado del planeta. Parece que cada rincón guarda un relato. Sin embargo, existe un punto donde la ciencia se paraliza y la arqueología se encuentra con un muro de silencio absoluto. Durante milenios, el Muro de las Lamentaciones, el Kotel, ha sido el epicentro de la fe judía, un lugar donde las súplicas de millones se han elevado hacia el cielo, incrustándose en las antiguas piedras. Pero bajo esta fachada de devoción pública y rituales ancestrales, se esconde una verdad silenciada. Pocos de los fieles que tocan esas piedras son conscientes de que, justo detrás de ellas, en las entrañas mismas del monte del templo y bajo la soberanía tensa de Jerusalén, se fraguó un evento que en 1981 estuvo a punto de desatar una conflagración internacional. No fue un acto terrorista, sino un hallazgo arqueológico de proporciones bíblicas. La magnitud del descubrimiento fue tal que la respuesta del gobierno de Israel no se midió en días, ni siquiera en semanas. Fue una intervención urgente, ejecutada en cuestión de horas. Equipos de ingenieros y seguridad recibieron la orden de actuar con máxima discreción y velocidad, procediendo a sellar la cámara recién descubierta con toneladas de cemento y acero, un entierro forzado destinado a ser definitivo y absoluto. La razón de este pavor institucional era una sola: lo que se había encontrado. La pregunta que ha obsesionado a teólogos, arqueólogos y aventureros durante 2 milenios parecía tener una respuesta tangible a pocos metros de los cánticos de los rabinos. ¿Es realmente posible que el objeto más sagrado y poderoso de la historia de Israel, el Arca de la Alianza, el cofre que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná, haya permanecido oculta allí, intocada, a escasa distancia de las oraciones diarias, esperando pacientemente el momento mesiánico o profético exacto para su revelación? Hoy, en un viaje que desafía la prohibición y el secreto de Estado, vamos a penetrar en las crónicas prohibidas de Jerusalén. Descenderemos a las profundidades de los túneles del Kotel, a ese punto exacto donde la historia, la arqueología y la fe chocaron de manera tan violenta que tuvieron que ser enterradas. Pero antes de levantar la tapa de esta caja de Pandora sellada con hormigón, es fundamental que comprendamos la razón última detrás de la desesperación por proteger este secreto. Debemos entender la naturaleza explosiva de lo que los antiguos sacerdotes del templo, siglos antes de los romanos, hicieron un esfuerzo supremo por ocultar y porque su reaparición en 1981 causó un pavor que trascendió la política y amenazó con incendiar al mundo. La historia del Arca de la Alianza no es la de un simple artefacto. Es la crónica de la propia relación de Dios con Israel. El arca no era solo un cofre de madera de acacia recubierto de oro puro, era el estrado terrenal, el punto focal de la presencia de Yahvé en la tierra. Según la tradición, era el receptáculo de las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná, pero su verdadero poder residía en lo que la coronaba, el caporet, o propiciatorio, flanqueado por los 2 querubines de oro. Sobre ese punto exacto se creía que reposaba la Sejiná, la presencia divina. Era el corazón palpitante del templo de Salomón. Sin embargo, la historia de esta reliquia se ve abruptamente interrumpida por una catástrofe. En el año 586 a.C., el ejército babilónico, bajo el mando implacable de Nabucodonosor II, sitió, tomó y arrasó Jerusalén. El templo, la casa de Dios, fue saqueado y reducido a escombros. La crónica de este saqueo fue meticulosamente registrada, con inventarios detallados de cada objeto de valor llevado a Babilonia. No obstante, en todo el registro babilónico, en toda la documentación histórica de los vencedores, ocurre un silencio ensordecedor y crucial. No hay ni una sola mención de que el Arca de la Alianza fuera capturada, saqueada o destruida por los babilonios. Simplemente, desaparece de los registros arqueológicos y narrativos. Este misterio de la desaparición lleva a la teoría más sólida dentro del judaísmo rabínico. Debemos recordar el rol vital de la casta sacerdotal,
Los Kohanim. Hallazgos fundamentales como los minúsculos rollos de plata de Ketef Hinnom, que contienen la bendición sacerdotal más antigua conocida, nos recuerdan la devoción y la responsabilidad absoluta de estos hombres por lo sagrado. Ellos no eran meros oficiantes, eran los guardianes de lo sagrado. Estos sacerdotes sabían que la caída del primer templo no era una posibilidad, sino una certeza inminente. La tradición sostiene que los sacerdotes no esperaron a la destrucción. Actuaron con previsión. Siguiendo instrucciones ancestrales, quizá incluso codificadas por el propio rey Salomón al construir el templo, bajaron el arca a una cámara secreta subterránea, diseñada específicamente para este propósito, situada directamente bajo el Sancta Sanctorum, el lugar santísimo. Si esta teoría, que se alinea con la lógica de la protección sacerdotal y la ausencia de mención en los inventarios babilónicos, es cierta, el arca no es un mito perdido en la arena y consumido por el tiempo. No se desvaneció en un crepúsculo legendario. Es, de hecho, una realidad física, tangible, esperando bajo nuestros pies, sepultada bajo los cimientos de la ciudad santa, quizás a pocos metros del lugar más disputado del planeta, el Monte del Templo. Pero, ¿cómo podemos trascender la línea que separa la fe y la tradición bíblica de la evidencia arqueológica irrefutable? Para intentar levantar ese velo y pasar del conocimiento teórico a la prueba física, debemos viajar a un momento exacto y explosivo en la historia moderna de Jerusalén, un verano donde un túnel casi desvela el secreto, el verano de 1981. El rabino Yehuda Hetz, encargado del Muro de las Lamentaciones, tenía una obsesión: encontrar el lugar santísimo. Bajo su dirección, un pequeño grupo comenzó a limpiar la puerta de Warren. Al extraer el lodo de siglos, descubrieron un túnel gigantesco que se hundía directamente bajo la explanada de las mezquitas. Durante semanas trabajaron en secreto para no alertar a las autoridades musulmanas. Hetz sentía que el aire se volvía más cargado, más sagrado. Tras avanzar 25 metros, llegaron a una pared de piedra. Él estaba convencido, al otro lado estaba la cámara del Arca de la Alianza. En ese instante, el rabino creyó que el destino de Israel estaba a punto de cambiar. Sin embargo, lo que para él era una epifanía espiritual, para el resto del mundo era el inicio de una mecha que amenazaba con hacer explotar todo el Medio Oriente. El secreto ya no podía guardarse, y la reacción fue inmediata. La tensión era palpable. Era el 28 de agosto de 1981, y la explosiva noticia se había filtrado a la prensa internacional. En los túneles subterráneos del Muro de las Lamentaciones, el rabino Shlomo Hetz y su equipo estaban a punto de realizar el hallazgo más trascendental de la historia judía, quizás la ubicación del Arca de la Alianza. Cientos de ultraortodoxos y activistas musulmanes, temiendo la profanación de un lugar sagrado y el estallido de un conflicto religioso, descendieron inmediatamente a la zona, creando un caos sin precedentes. Jerusalén se convirtió en un polvorín. El gobierno de Menachem Begin se encontró atrapado en una encrucijada diplomática y religiosa insostenible. Debía permitir que la excavación más importante de la historia continuara, a riesgo de desatar una guerra total con el mundo árabe, o ceder ante la presión y sellar el secreto bajo tierra. La decisión, dictada desde los más altos niveles, fue tajante y drástica: detener de inmediato la operación y sellar la abertura con una gruesa capa de hormigón armado, un muro dentro del muro. No se permitió la entrada a arqueólogos independientes, ni la toma de fotos, ni estudios de radar de penetración terrestre que pudiesen confirmar lo que había detrás. La orden era enterrar el misterio. El rabino Hetz, el hombre que había soñado durante años con este momento, fue visto llorando y rezando frente a esa pared gris. Hasta el día de su muerte, se mantuvo firme en su testimonio. Afirmó haber visto, a través de una grieta antes de que el hormigón fraguara, algo que brillaba con una luz que no procedía de este mundo. Su convicción era absoluta: el arca y los objetos sagrados de los sacerdotes estaban justo detrás de ese muro. Ese muro de hormigón, frío y mudo,
se erigió en el símbolo eterno de un misterio interrumpido y de una verdad histórica prohibida. Pero, en el plano racional, ¿podemos realmente depositar nuestra fe en el testimonio de un solo rabino, por muy místico que fuera? ¿Existe alguna evidencia arqueológica o geofísica que respalde la existencia de esas cámaras secretas del Templo de Salomón que, según la tradición, fueron usadas por los sacerdotes para ocultar sus tesoros antes de la destrucción de Jerusalén? Hoy, la ciencia moderna, utilizando tecnologías de imagen avanzada, nos proporciona pistas cruciales que la política y la fe nos habían obligado a ignorar. La desaparición del Arca de la Alianza es uno de los mayores enigmas de la historia. A menudo se asume que fue saqueada, víctima de las invasiones babilónicas en el 586 a.C. Sin embargo, la historia nos ofrece una pista crucial. Las investigaciones contemporáneas revelan una sofisticación asombrosa. Los sacerdotes no eran meros guardianes, eran expertos ingenieros de la clandestinidad. Si el arca hubiera caído en manos de Nabucodonosor, habría sido el mayor trofeo de Babilonia, un evento tan monumental que habría quedado registrado con detalle. Pero los registros de Mesopotamia guardan un silencio ensordecedor. Un silencio que grita. Esto da sustento a la teoría arqueológica más sólida y enigmática. El arca no fue robada ni llevada al exilio, fue protegida. La teoría sugiere el uso de un ingenioso sistema de esclusas y niveles. Ante la inminente destrucción del primer templo, los sacerdotes no sacaron el arca de la ciudad, sino que la bajaron verticalmente a niveles inferiores, cámaras de seguridad diseñadas para resistir el asedio y el saqueo. Hoy, estos niveles permanecen inaccesibles por la extrema sensibilidad política y religiosa de la zona bajo el monte del templo. El punto clave se sitúa en 1981, cuando una excavación no autorizada redescubrió lo que se cree era una de las entradas a este sistema. La respuesta fue inmediata, drástica y definitiva. El hormigón de 1981 no solo sirvió para sellar la boca de un túnel. Selló el acceso a la mayor reliquia de la fe abrahámica. Hoy, el silencio reina en las profundidades de Jerusalén, un silencio forzado por metros de cemento y décadas de tensión. El Arca de la Alianza sigue siendo una leyenda. Pero el simple hecho de que esa entrada esté blindada con una capa impenetrable de cemento, actuando como un sello moderno sobre un secreto milenario, solo alimenta una certeza. El arca no está perdida, ni fue destruida. Está custodiada. Está esperando. Y es precisamente este blindaje el que nos obliga a formular la pregunta final. ¿Estamos verdaderamente preparados para lo que hay allí abajo? ¿Para la certidumbre de su existencia y su poder? Jerusalén es una urbe construida sobre un palimpsesto de dolor, devoción y presagios. No es solo una ciudad. Es un punto de convergencia donde la historia, la fe de tres religiones y los secretos milenarios se superponen en capas que se extienden hasta las profundidades de la tierra. La ciudad vieja es el epicentro de una tensión que se maneja con la precisión de un explosivo. El hormigón que sella el acceso a ese túnel no es solo un material de construcción, es el crudo símbolo de una paz precaria, una estabilidad que pende de un hilo y que depende del profundo y forzado silencio de lo que yace bajo sus cimientos. Durante siglos, la pregunta ha atormentado a teólogos, arqueólogos e historiadores: ¿dónde reposa el objeto más sagrado del judaísmo? La tradición y un corpus de textos esotéricos coinciden en una audaz respuesta: el Arca de la Alianza no abandonó Jerusalén. Fue, según la leyenda, escondida y protegida bajo el monte del templo antes de la destrucción del primer templo. Y es allí, en las oscuras galerías subterráneas, que aguarda su momento. Muchos rabinos y eruditos sostienen que el arca solo podrá ser desvelada cuando el tiempo de la historia humana converja con el designio divino, la inminente y esperada construcción del tercer templo. Hasta ese día, permanecerá custodiada por las inamovibles rocas de la montaña y por el recuerdo de aquellos que, como el rabino Yehuda Hetz, se acercaron tanto al velo entre lo mundano y lo eterno que casi llegaron a tocar la promesa de la eternidad. Él, y otros antes que él, han sido testigos silentes de que hay algo allí abajo que no debe ser despertado, todavía.
Si este viaje por los misterios de Israel ha resonado contigo, suscríbete y activa la campana para seguir construyendo juntos este espacio de claridad. Tu apoyo es lo que permite que sigamos revelando estas historias. Pero antes de irte, queremos escucharte. ¿Crees que el gobierno de Israel sabe exactamente qué hay detrás de ese muro y por eso lo selló? ¿O piensas que es una leyenda necesaria para mantener viva la esperanza? Déjanos tu teoría en los comentarios. Nos vemos en el próximo Misterio Bíblico. Gracias por acompañarnos.